El alfa y la omega, el rey de reyes, el todopoderoso, él es el Padre eterno, es nuestro consejero, Jesús es el gran yo soy. Oh, ¿quién dicen que soy? ¿Y cuál es mi lugar? El nombre de mi Padre puedes tú encontrar. Toda la plenitud de Dios habita en Jesús. El bienaventurado, el que vive en plena luz. Jesucristo es el verdadero Dios. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Único Dios que existe desde el principio. Es el Verbo hecho carne también. Yo no creo en tres, yo no creo en dos. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo canto, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo canto, Jesucristo es Dios. Él es el gran yo soy. El alfa y la omega, el rey de reyes, el todopoderoso. Él es el Padre eterno, es nuestro consejero. Jesús es el gran yo soy. Oh, ¿quién dicen que soy? ¿Y cuál es mi lugar? El nombre de mi Padre puedes tú encontrar. Toda la plenitud de Dios habita en Jesús. Es bienaventurado el que vive en plena luz. Jesucristo es el verdadero Dios. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu también. Único Dios que existe desde el principio. Es el Verbo hecho carne también. Yo no creo en tres, yo no creo en dos. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo canto, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo canto, Jesucristo es Dios. Entonces, a continuar con el comparativo de los textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento que hablan que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo. On va continuer avec les textes de l'Ancien et Nouveau Testament, avec la comparación de que le Père et le Fils c'est la même personne. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y es el Espíritu de Cristo. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ, y es un solo esprit. Y es un solo Espíritu. C'est un solo esprit. Entonces, Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En Romains 8:14, vous trouvez, parce que tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu, ceux-ci sont les enfants de Dieu. Y Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En Romains 8:9, vous trouvez, mais vous vivez selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Et si l'Esprit n'habite pas en vous, et si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il n'appartient pas à lui. A ver, entonces, nótese que aquí dice que somos guiados por el Espíritu de Dios. Iron. Amén. On voit que nous sommes guiés por l'Esprit Saint de Dieu. Ahora, ¿cuántos espíritus de Dios nos guían a nosotros? Combien d'esprits de Dieu nous guíent à nous? Un solo espíritu. C'est un seul esprit. Y en Romanos 9, pues nos está diciendo que vivimos según el espíritu que nos guía. Et Romains dit que nous sommes guiés por l'esprit que nous guíe. Y dice que si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que l'Esprit de Dieu habite en nous.
Pero entonces aquí dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Alors, ici dit que si quelqu'un il n'a pas l'esprit de Christ, alors c'est pas de lui. Entonces nótese que aquí dice que hay que tener el Espíritu de Cristo. Alors, on regarde bien parce que ici dit que on doit avoir l'esprit de Jésus-Christ. Y en este versículo dice que es necesario tener el Espíritu de Dios. Et dans ce verset, on dit que c'est nécessaire avoir l'esprit de Dieu. Entonces yo le hago una pregunta, ¿usted tiene el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios? Alors, je fais une question. Vous savez, le Saint-Esprit de Jésus-Christ ou l'Esprit de Dieu? Pues es que es el mismo Espíritu. C'est le même esprit. Entonces ahí tenemos una comprobación que el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Cristo. Alors, on fait la comprobación que l'esprit de Jésus-Christ est le même esprit de Dieu. Ana Yesenia, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Donc, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Y Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, atención, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Et parce que vous êtes les enfants de Dieu, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, le cual il clame Abba Père. Entonces, aquí dice que no podemos poner triste el Espíritu Santo. Donc, alors, il dit qu'on ne doit pas mettre triste l'Esprit Saint. El Espíritu Santo que está en nuestro corazón. L'Esprit Saint qui est dans notre cœur. Pero en Gálatas dice que en nuestro corazón está el Espíritu de Cristo. Mais dans Galatas, on dit que l'Esprit est dans notre cœur. Entonces, aunque pareciera que fueran dos, es imposible pensarlo porque solamente tenemos un solo espíritu. Même s'il ressemble qu'il a deux, on doit penser que c'est un seul esprit parce que c'est le même. Bueno, ahora, Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con su madre, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En Matthieu 1:18 dit, voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Bueno, entonces aquí hay una pregunta importante. Ici, il y a une question importante. ¿Quién engendró en María para que naciera Jesús? C'est qui avait engendrado, no sé cuál, ¿cómo se dice? ¿Puedes repetir, hermano, por favor? ¿Quién engendró en María? No sé cómo dice el versículo ahí, hermana. Se halló que había concebido el Espíritu Santo. Bueno, ¿quién es el Padre de Jesús según el Espíritu? Bon, la question c'est qui a engendré en Marie? Ah, ¿quién engendré? Entonces, aquí dice que fue el Espíritu Santo. Dans le texte, dit que c'est l'Esprit Saint. Entonces yo hago una pregunta. Alors, je fais une question. Mucha gente dice está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres diferentes. Alors, beaucoup de personnes disent le Père, le Fils et l'Esprit Saint comme trois personnes différentes. Bueno, es claro que el Padre es el que engendra. C'est clair que c'est le Père ce qui engendre. Pero aquí dice que el que engendró, porque María concibió fue del Espíritu Santo. Entonces aquí dice que el que engendró fue el Espíritu Santo. Mais ici, c'est clair que dit qu'il était engendré par le Saint-Esprit. Ahora, si fueran tres personas distintas, tendría que preguntar, ¿quién es el padre del Hijo? Donc alors, si c'était trois personnes différentes, on doit faire la question, c'est qui le Père du Saint-Esprit? ¿El Espíritu Santo o el Padre? C'est qui le Père? C'est l'Esprit Saint ou le Père?
Porque aquí dice que el que engendró fue el Espíritu Santo. Car ici dit que ce qui a engendré, c'est l'Esprit Saint. No hay ninguna contradicción, es que el Padre y el Espíritu Santo son el mismo. Il n'y a pas de contradiction, sont les mêmes. Y en el texto que vimos anterior nos dimos cuenta que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo. Et dans le texte antérieur, on dit que l'Esprit de Dieu, c'est le même Esprit Saint. Ahora vamos a avanzar este otro texto. ¿Quién es el que da el Espíritu Santo? Qui c'est que donne le Saint-Esprit? Es decir, ¿quién es la fuente del Espíritu Santo? De qui c'est la fonte del Saint-Esprit? Mateo 3:11 dice, yo a la verdad, estaba hablando Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y dice, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Moi, je baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Entonces ahí está diciendo que Jesucristo bautizará con el Espíritu Santo. Alors, dans le texte dit que c'est Jésus-Christ qui va baptiser dans le Saint-Esprit. Vamos a mirar qué dice Juan 14:26. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, le Père enverra en mon nom, c'est lui que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Entonces nótese que aquí en Mateo dice que Jesucristo bautizará o dará el Espíritu Santo, pero en Juan dice que es el Padre quien enviará el Espíritu Santo. On regarde qu'en Matthieu 3:11 dit que c'est Jésus-Christ qui va donner le Saint-Esprit, mais dans Jean 14:26 dit que c'est le Père qui va envoyer le Saint-Esprit. Ahora, aquí dice que el Padre enviará. Ici dit que c'est le Père qui va envoyer. Pero Lucas 24:49 dice, he aquí yo, habla de Jesucristo, enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Lucas. 24:49. Yo lo había visto. Aquí está. 24. Okay. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Entonces, nótese que aquí dice que es el Padre que enviará, pero aquí Jesucristo dice, yo enviaré. No hay una contradicción, es que el Padre y el Hijo son el mismo y único Dios. On voit qu'on dit que le Père, c'est qui va donner le Saint-Esprit, mais dans l'autre texte, dit que c'est Jésus-Christ. Mais il n'y a pas de contradiction, car les deux sont les mêmes. Sí, porque si fueran dos personas, entonces uno diría, bueno, yo le voy a pedir al Padre que me dé su Espíritu Santo, y en vista de que no llegara, uno dice, pues entonces le pido al Hijo, o viceversa, pero no es así. Mais on pouvait dire, non, je veux demander à Père qu'il me donne le Saint-Esprit. Mais quand on n'y arrive pas, alors on dit non, on va demander à Fils. Mais il n'y a pas de contradiction parce que les deux sont les mêmes. Amén, gloria al Señor Jesús, una alabanza al Señor Jesús. Gloire à Dieu. Ahora, ¿quién creó al mundo? C'est qui a créé le monde? ¿El Padre o el Hijo? C'est le Père ou le Fils? ¿O el mismo? O le même? Vamos a mirar. Salmo 146 dice, hablando del Padre, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la vérité à toujours.
Amén. Entonces, nótese que ahí está diciendo que el Padre hizo los cielos y la tierra. On regarde dans le texte que dit que le Père, il a fait la terre et le ciel. Y eso cualquiera diría, sí, eso es lo normal. El Padre hizo los cielos y la tierra. On dirait ça c'est le normal, c'est le Père qui a créé les cieux et la terre. Pero San Juan 1.3, hablando de Cristo, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans celle. Amén. Entonces, nótese que aquí dice que es el Padre, pero aquí dice que es el Hijo. Donc, regarde que dans le texte antérieur, dit que c'est le Père, mais ici, il dit que c'est le Fils. Y no es que uno de los dos se esté robando la autoría de la creación del mundo. Il sait pas que quelqu'un que l'autre, il vole l'autorité qu'il a créé le monde. Amén. Vamos a, para ganar un poquito de tiempo, a saltar un título, sostiene todas las cosas. Lui soutient toutes les choses. ¿Quién sostiene todas las cosas? Et c'est qui tient toutes les choses? Vamos a leer Job, luego Jeremías y después Colosenses. Job 14:5 dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Está hablando del Padre. Et on parle du Père. Job 14:5. Si par toi ces jours sont fixés, le nombre de ces mois, si tu en as marqué le terme, qu'il ne saurait franchir. Amén. Y Jeremías 5:22 dice, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrantaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. 22, non? Ne me craindrez-vous pas, oracle de l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, barrière éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Entonces ahí está diciendo cómo Dios sostiene todas las cosas. Là, on dit comme Dieu tient toutes les choses. Y está hablando de ese Dios del Antiguo Testamento, el Dios eterno. Il parle de Dieu de l'Ancien Testament, del Père éternel. Pero Colosenses 1:17 dice en él, y aclarémoslo aquí en el contexto que viene hablando, en él, Jesucristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Entonces, la pregunta es, ¿quién sostiene todas las cosas? ¿O el Padre o Jesucristo? La question c'est qui tient toutes les choses, c'est le Père ou le Fils? No hay contradicción. Jesucristo es Dios sobre todas las Il n'y a cosas. pas de contradiction. Jésus-Christ, c'est Dieu sur toutes les choses. Ahora, ¿quién es el autor de la salvación? Mais alors, c'est qui l'auteur de la salut? Isaías 29:9 dice, deteneos, maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, temblad y no de sidra. Creo que ese texto se coló ahí que no corresponde. Un momentico que ese texto no va. Salmo 3:8. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Voy a hacerlo directamente. Okay. Le salut est de l'Éternel, sur tout son peuple soit sa bénédiction. Pero en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, importante, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Ok. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Entonces aquí dice que la salvación es del Eternel, del Padre, pero aquí dice que no hay salvación en otro sino en Cristo. Alors, on dit que le salut c'est du Père, mais dans l'autre, c'est dit que la salut vient de Jésus-Christ. Y en 2 Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Bueno, ahí ve claramente que la salvación es de Cristo, pero desde el Antiguo Testamento Dios había preparado la salvación. On regarde que dans le texte dit que la salut vient de Jésus-Christ, mais de tout l'Ancien Testament, c'est Dieu qui a préparé la salvation, le salut. Y este texto de Hechos 4:12 dice claramente, y en ningún otro hay salvación. Y dans Actes dit qu'il y a qu'un autre, il y a la salut. Y hay que resaltar esta parte porque no hay otro nombre. Y on doit répéter ces parts parce qu'il y a un autre nom. Es que el nombre de Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Car le nom de Jésus-Christ, c'est nom sur tous les noms. Amén. Vamos con y vamos de este título a leer solo 2 versos. ¿Quién ha rescatado a su pueblo? C'est qui a rescatado? Racheté son peuple. Salmo 31:5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es ma protection. Amén. Y Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Et en Éphésiens 1:7 dit, c'est lui qui en obtient la rédemption pour son sang et le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Amén. Sí, vamos a leer esos otros 2, hermana. Entonces, ahí la clave, hermanos, es la palabra redención. Ici, la clé, c'est la parole rédemption. Entonces, dice la Biblia que no hay redención de pecados sin derramamiento de sangre. Donc, il dit la parole qu'il n'y a pas de ¿cómo se dit? Racheté sans la sang de Jesucristo. Y en el libro de los Salmos, cuando Cristo no había nacido, ya había una profecía, tú me has redimido. Y dans le livre de Psaume, il avait déjà une promesse, il dit, tu me as racheté. Amén. Ahora, Isaías 43:1 dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres. Alors, ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, c'est lui qui t'a formé, ô Israël. Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Amén. Entonces dice, yo te redimí, y me llama la atención esa parte que dice, te puse nombre. Il dit, je t'ai racheté, mais ça m'attire l'attention qui dit, je t'ai mis nom. Ahora, Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Esto es hermoso, hermanos, por su propia sangre. Donc, y dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'était ainsi
qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Entonces en el Antiguo Testamento habla de una redención profetizada. Dans l'Ancien Testament, il parle de qui nous a racheté, de la racheté, ¿usted dijo? Una promesa. D'un promesa. Y aquí en el Nuevo Testamento se cumple esa promesa con su propia sangre. Et dans le Nouveau Testament, cette promesse s'accomplit sa promesse, il dit par son propre sang. Es que Dios se creó su propia sangre para rescatar al mundo. Parce qu'il a créé sa propre sang pour racheter le monde. Ahora, no podía crear su propia sangre sin crear su propio cuerpo. Il ne pouvait pas créer sa propre sang sans créer son propre corps. Porque ¿dónde está la sangre? Pues en el cuerpo. Car ils ont où est le sang? Dans son corps. Por eso es que Jesucristo es la manifestación de Dios. C'est pour ça que Jésus-Christ est la manifestation de Dieu en chair. Para poder entregar su sangre. Et comme ça, on peut donner sa sang. Ahora, ¿quién comunica el poder de hacer milagros? C'est qui communique la puissance de faire miracle. Ese es un atributo de Dios, tanto en Dios como Padre o en Dios como Hijo. C'est un attribut du Père, même du Père comme du Fils, comme le Fils. No Dios Padre y Dios Hijo como dos dioses, sino Dios como Padre y Dios como Hijo. C'est pas comme du Père et du Fils séparés, sinon comme le même Dieu Père et le même Dieu Fils. Éxodo 4:21 dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Hasta ahí. Todas las maravillas que yo he puesto. Bueno, leámoslo. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. L'Éternel dit à Moïse, en partant, pour te retourner en Égypte, regarde tous les prodiges. C'est ça? Éxodo 4:21. 21, sí, ça. Donc, oui. Regarde tous les prodiges que j'ai mis à ta disposition. Tu feras devant le Pharaon et moi j'endurcirai son cœur. Oui. Ouais. Il ne laissera point partir le peuple. Amén. Y Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Il appela les 12 et leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons, ainsi que le pouvoir de guérir les maladies. Entonces es muy normal que Dios le haya dado a Moisés poder sobre Faraón y para hacer milagros y para las 12 plagas, las 10 plagas. C'est normal que Dieu a donné le pouvoir à Moïse pour faire des miracles devant le Pharaon y pour faire les plagas. Pero aquí también es normal, porque es el mismo Dios, que Dios le dio poder y autoridad a los discípulos, aún sobre los demonios. Et c'est normal aussi que là, à ses disciples lui a donné le pouvoir pour faire des miracles et même pour faire sortir les démons. Así que, mi hermano, si Jesucristo a los discípulos, y usted y yo somos discípulos también, nos da poder y autoridad sobre, no algunos, sobre todos los demonios. Et si on se disciple le da le pouvoir, et nous, ceux qui sont ses fils, nous donnons le pouvoir de faire sortir tous les demonios. Oui. Entonces, hermanos, ese poder solamente lo puede dar Dios. Y ese pouvoir seulement le peut donner Dieu. Ahora, en Hechos 9:34 dice, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. 34. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je le comprends pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. No, ese no era, ¿no? Hechos 9:34. Y Jesucristo se levanta y
de su cama. Léelo directamente aquí. Ouais, oui. Ouais. Non, aquí lo encontré. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ t'est guéri, lève-toi et toi-même arrange ton lit. Et aussitôt il s'éleva. Entonces, nótese que ahí hay una instrucción de Pedro. ¿Por qué? Porque Dios le había dado autoridad. On voit qu'il avait un message de Pierre parce que Dieu lui a donné l'autorité. Hermanos, Dios también hoy a usted y a mí, si tenemos el Espíritu de Dios, nos da esa misma autoridad. Mais frère, Dieu à toi et à moi, lui, il nous donne la même autorité. Ahora, San Mateo 18 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Dans 18, hein, ouais. Dans quelle ville dans quelle ville vous entriez et où l'on vous recevra manger? No, ese no es. Mateo 10, verso 8. Ah, estoy en Lucas. Perdón. 18. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Entonces, nótese que esa es una instrucción que solamente la puede dar Dios. On regarde que c'est une instruction que seulement le peut donner Jésus-Christ, Dieu, le peut donner Dieu. Es que ¿quién puede resucitar muertos? C'est qui peut ressusciter les morts? Solo Dios y aquellos a quien Dios le ha dado esa autoridad en el nombre de Jesús. C'est seulement Dieu et c'est lui qui lui a donné l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Amén, gloria a Dios. Gloire al Seigneur. Es el autor de la vida espiritual. C'est qui c'est l'auteur de la vie spirituelle. Isaías 38, 16 dice, oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit, c'est par elles que je respire encore. Tu m'as rétabli, tu me rends à la vie. Amén. Y Juan 1:4 dice, en él, está hablando de Jesucristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ahora, Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Même en étant nous morts dans les péchés, il nous a donné la vie avec Jésus-Christ par sa grâce, il nous a sauvés. Y el último de este bloque, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivís en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alléluia. Gloria a Dios. Donc avec Christ, j'ai été crucifié et je n'habite plus moi-même. Je n'habite plus moi-même, mais c'est Christ qui habite en moi. Et maintenant, Ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, et maintenant je vis dans la foi de Dieu, el cual me amó y se entregó. lequel il m'a appelé, lequel il m'a aimé, il s'est donné lui-même pour moi. Amén. Entonces, notes, hermanos, que la vida espiritual está en Dios. La vie spirituelle se trouve en Dieu. En el Antiguo Testamento, pues no se conocía a Jesucristo, pues se hablaba de la vida espiritual en el eterno. Dans l'Ancien Testament, on ne connaît pas Jésus-Christ, mais on s'appelle dans l'éternel.
Pero una vez que Jesucristo es manifestado en carne, nuestra vida está en Cristo. Mais une fois que Jésus-Christ a manifesté en chair, notre vie se trouve en Jésus-Christ. Ahora, me llama la atención que dice aquí que Jesucristo se entregó a sí mismo. Mais tire l'attention qu'ici dit qu'il s'est donné lui-même. No dice que el Padre lo entregó. On ne se dit pas que c'est le Père qui l'a envoyé ou donné. Sino que él se entregó a sí mismo. Sino que c'est que lui-même s'est donné. Gloria a Dios. Gloire al Señor. Tenemos el último. Es el autor de la regeneración. C'est l'auteur de la régénération. No se embriaguéis, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Donc, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Y en San Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Entonces aquí en el primer texto dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí dice que es Jesucristo que quita el pecado del mundo. Dans le premier texte dit que nous devons être remplis de Saint-Esprit. Et dans le deuxième dit que c'est lui qui il retire les péchés du monde. Amén. Entonces, hermanos, con todos estos textos que ha sido una cantidad considerable, podemos ver que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas distintas, sino el mismo Dios. Avec tous ces textes qu'on a à lire, qui sont déjà beaucoup, ils sont beaucoup de textes, on regarde que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont les mêmes. ¿Por qué? Pourquoi? Porque presentan los mismos atributos. Parce que eux présentent les mêmes attributs, los mismos poderes, les mêmes pouvoirs, los mismos títulos, les mêmes titres. No porque sea una coincidencia, sino porque se trata del mismo Dios. C'est pas car c'est une coïncidence, sino car ils sont les mêmes. Ahora, hay algunos textos que presentan un cierto conflicto. Il y a des textes qui représentent quelques conflits. Jehová, solo Dios verdadero, en Juan 7, creo que es 7:3. L'Éternel, un seul Dieu véritable, je crois que Jean 7:3. ¿Quién es el solo Dios verdadero? C'est qui c'est le seul Dieu véritable? Entonces, ¿Jehová o Jesucristo? L'Éternel o Jésus-Christ. Ahora, si ambos reclaman o tienen el mismo título, entonces, ¿quién en verdad lo lleva? Alors, si les deux, il a les mêmes titres, alors c'est qui le porte vraiment? O uno de los dos es falso o en verdad es el mismo. Donc, un c'est faux o les deux sont les mêmes. En realidad son el mismo, porque Jesucristo no es un Dios falso, ni el Padre es un Dios falso, ni el Espíritu Santo es un Dios falso. Alors, les deux sont les mêmes car c'est pas le Père, c'est un Dieu feu, et c'est pas que Jésus-Christ est un Dieu feu, ni l'Esprit Saint, c'est un Dieu feu. Lo que sí es falso es que sean tres dioses diferentes. Ce qui c'est faux, c'est qu'ils sont trois dieux différents. Ça, c'est faux. Ahora, Jehová de los ejércitos. L'Éternel de l'armée. ¿Por qué Jesucristo ha de ser Jehová de los ejércitos? Pourquoi Jésus-Christ doit être l'Éternel de l'armée? Entonces, Isaías 54:5 dice, Jehová de los ejércitos es su redentor. Isaías 54:5 dit que l'Éternel de l'armée, c'est son racheteur. Ahora, si buscamos, nos damos cuenta que el redentor es Jesucristo. Si on cherche, nous on trouve que c'est Jésus-Christ qui nous a racheté. Ahora, si hacemos la traducción de las palabras. Perdón, ¿puedes repetir, hermano? Si hacemos la traducción de las palabras. Si on fait la traducción de las palabras.
sabiendo que el Redentor es Jesucristo, Si on sait que ce qui nous a racheté, c'est Jésus-Christ, entonces tendría que decir Jehová de los ejércitos es Jesucristo. on doit dire que l'Éternel de l'armée, c'est Jésus-Christ. Eso es claro, es su simple lógica. Ça, c'est clair, c'est de la logique. Ahora, único Salvador. L'unique, ce qui nous a sauvés. Oseas 14:4, creo, o 1:4, estoy perdido un poquito. Hermana, búsquemelo para ver si es verdad ese. Dice, no conocerás otro Dios ni otro Salvador. On dit, on connaîtra un autre Dieu, ni pas un autre sauveur. Habla de Jehová, dice, pero quien vino a salvarnos fue Jesucristo. Parle de l'Éternel, mais ce qui a venu, c'est Jésus-Christ. Ahora, ¿sería que Jehová se equivocó? On pouvait dire que c'est Jésus-Christ qui s'est trompé. No, no se equivoca. Lui, il ne s'est pas trompé. Él es perfecto, él sabía que vendría en carne, en forma de Cristo, a salvarnos. Lui, il est parfait. Il savait qu'il vendra en chair, en Jésus-Christ, pour nous sauver. Hermana, Oseas, ¿qué es? ¿4? ¿14? 14 no es. 1:4. ¿Ni 1:4? Bueno, vamos a ver quién lo encuentra ahorita y lo cuadramos. De último, Jesucristo es la forma visible de Dios. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jésus-Christ est la forme visible de Dieu. Jésus c'est l'image du Dieu invisible. Eso dice la Biblia, que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. C'est ça que dit la Bible. Jésus c'est l'image du Dieu invisible. Entonces, Jehová es Dios cuando no se conocía su nombre. Alors, l'Éternel, il est Dieu quand on ne le connaît pas, les noms. Es más, en Isaías dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, y termina diciendo, y yo mismo que hablo estaré presente. En Isaïe dit, car mon peuple connaîtra mon nom, et moi-même qui parle, je serai présent. Amén, gloria a Dios. Gloire al Señor. ¿Ya lo tiene, hermana? Bueno, mis hermanos, creo que hasta aquí entonces concluye este texto. Aquí ya nos corrigen, es Oseas 13:4, correcto. Gracias, hermana Zoraida. Entonces, hermanos, queda claro que en realidad es un solo Dios. Alors, on est clair que c'est un seul Dieu.